En estos días se respira un ambiente de política, tanto en mi país Colombia como en Venezuela. Aquí en Colombia las elecciones para presidente son el 28 de junio, en Venezuela el próximo 20 de mayo. Y todos, obviamente, en ambos países queremos lo mejor para nuestros ciudadanos, que haya tranquilidad en estos días de elecciones. Sin embargo, el asunto entre manos es un asunto bastante complicado. No es una decisión en manos de los electores que refleje facilidad alguna. Es un voto que obviamente tiene implicaciones y ramificaciones desde donde se analice. Aquí en Colombia, por ejemplo, que hubo un acuerdo de paz, que hubo un plebiscito en octubre 2 del año 2016. Este plebiscito que hubo en Colombia, precisamente para que el pueblo decidiese si estaba a favor o en contra del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. En este mismo acuerdo hubo grandes dificultades, porque la decisión obviamente no era decir sí, estoy a favor del acuerdo o en contra, sino que le salió otra ramificación a este acuerdo y fue el tema de la ideología de género. Este tema que las iglesias en esos días sacaron a relucir para que ganase el no y no el sí. Porque la iglesia obviamente en esa época tocaba el tema de la familia como eje central, un hombre y una mujer, hijos, una familia. Y le decían a los electores que este plebiscito, si votaban por el sí, iban a ir en contra de este principio. Sin embargo, más de 6.300.000 colombianos tomaron la decisión de votar por el sí en este histórico día, octubre 2 del año 2016. Y de estos otros 6.400.000 electores que decidieron votar por el no, gran cantidad de ellos, obviamente, no estaba votando por el tema del acuerdo de paz, sino por el tema de la ideología de género. Y muchos de estos electores que decidieron votar por el no, eran colombianos, fueron colombianos, que tampoco estaban a favor de que se continuase la guerra en Colombia, una guerra de más de 3-4 décadas. Es por eso que en estas elecciones en Colombia, este próximo mayo 27, el tema central será el tema de la paz. El tema central será obviamente el tema de que se continúe con este acuerdo que duró tanto tiempo para que se firmara. Este acuerdo con la guerrilla de las FARC, contra quienes el ejército colombiano combatió durante tanto tiempo. Esta confrontación entre el gobierno de Colombia, el Estado y la guerrilla de las FARC, en la que hubo tantos inocentes muertos, tantos soldados que estuvieron secuestrados, y que nosotros los colombianos tenemos en la memoria todos estos hechos sangrientos. Y en Colombia definitivamente no queremos que haya más guerra, queremos que haya una continuidad de este acuerdo. Y esto va a ser reflejado en las próximas elecciones, en mayo 27. A pesar de que durante este acuerdo y posterior a la firma de este acuerdo de paz,
y la entrega por parte de la guerrilla de las FARC en junio 27 del año pasado, 2017, de sus armas, dando por terminada la guerrilla de las FARC. Los Estados Unidos, en ningún momento, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en ningún momento quitó esta restricción y esta recompensa de hasta $5 millones por Timochenko, por Iván Márquez, 2.5 millones de dólares por Catatumbo. Y esta recompensa en este momento, mayo 6 del año 2018, sigue en pie. O sea que quien pueda llevar a cualquiera de estos hombres de la guerrilla de las FARC a suelo americano, puede en este momento cobrar esa recompensa. Y a pesar de esto, y de haber tenido a Iván Márquez y a Timochenko tan cerca en el Teatro Colón, en el mismo hospital donde estuvo Timochenko en estos días, nadie se atrevió a llevarlos a los Estados Unidos, debido a este cerco de seguridad que tienen y a este cerco de seguridad proporcionado por el Estado colombiano, a pesar de que estas recompensas siguen en pie, a pesar de que la guerrilla de las FARC sigue en la lista de grupo terrorista y narcotraficante, a pesar de que a Santrich en estos días lo encontraron con el negocio, envuelto en el negocio del tráfico de cocaína, de hasta 10 toneladas de cocaína, el gobierno colombiano no va a permitir la extradición. El pueblo colombiano no le importa este tema de que lo extraditen, le importa el tema de la continuidad de la paz. Y si para eso Santrich debe continuar en Colombia, pues va a continuar en Colombia, por encima de todo acuerdo que haya con los Estados Unidos, y los Estados Unidos lo saben, que el pueblo colombiano ha decidido que es más importante el tema de la paz que cualquier otro tema. Venezuela, obviamente, la gente también quiere la paz. Pero el tema en Venezuela más importante en este momento de elecciones para el próximo junio 28 es obviamente el tema económico. El tema económico en el que viven miles y millones de familias en Venezuela que no tienen nada que comer, que viven en la miseria absoluta. Pero también el pueblo venezolano ha tenido pruebas, ha sido capaz de ver con sus propios ojos, de oír con sus propios oídos, de poder leer en las noticias de todos los días cómo esta situación financiera y económica en Venezuela no ha sido culpa del gobierno del presidente Maduro, sino que ha sido culpa de fuerzas externas en las cuales se pueden citar los indicadores económicos, las casas de cambio en la frontera con Venezuela, la influencia de fuerzas externas desde los Estados Unidos y de otros países. Y esto lo han visto los venezolanos. Así que el tema en estas elecciones es más bien un tema de profundidad, de gran profundidad. Es el tema de si los venezolanos quieren la continuidad de esta hegemonía chavista, esta intención por parte de un gobierno de luchar por los derechos de la gente más pobre en Venezuela. Y esto viene desde tiempo atrás, cuando Maduro le ganó a Capriles por 7.5 millones de votos. No ganó ese día Maduro, ganó la hegemonía de Chávez, ganó la ideología que Chávez le había introducido a Venezuela. Y era esa lucha diaria por defender los derechos de los más desposeídos. Si te gusta, un like, suscríbete aquí en Medellín, Colombia. Santiago Gutiérrez Villegas, tengan un feliz día. Mañana con otra historia.